Bueno, vamos a hablar sobre el concepto de potencia. Para eso vamos a realizar un análisis de energías para entender el trabajo realizado por fuerzas eléctricas. De tal forma que el trabajo infinitesimal se define como la fuerza, como el vector fuerza eléctrica, producto escalar con el vector desplazamiento. Bueno, esta será la ecuación 1. Como observamos acá, la fuerza eléctrica se puede expresar como la carga por el campo eléctrico. Entonces lo sustituimos. Entonces queda definido como la carga por el campo eléctrico punto desplazamiento. Ahora, derivamos respecto al tiempo. Bueno, ahí en este caso, la carga por el campo eléctrico sería una constante, por lo cual nos quedan definido la carga punto dl dt, donde dl dt es igual al vector velocidad u. Entonces nos queda bueno, esto es una velocidad. Esta era la ecuación 2. Bueno, ahora observemos que la carga Q la podemos expresar como la integral de la densidad de volumen por el diferencial de volumen. Si lo sustituimos Q entonces nos queda la expresión 2 de la siguiente forma. La integral de la densidad de volumen, el diferencial de volumen, por el campo eléctrico punto la velocidad, y por las propiedades del producto escalar. Entonces podemos expresar esto como campo eléctrico producto escalar con densidad de volumen, velocidad o el diferencial de volumen. Será nuestra ecuación 3. Bueno, ahora tenemos en cuenta que la densidad de corriente se puede expresar como la densidad de volumen por la velocidad. Bueno, y analizando esta parte se observa que tenemos la densidad de volumen por la velocidad, por lo cual sustituimos la densidad de volumen por la velocidad. Entonces nos queda que el trabajo realizado en un tiempo determinado es igual a campo eléctrico punto la densidad de corriente. Bueno, ahora el trabajo eléctrico realizado por unidad de tiempo se conoce como la potencia eléctrica, que es en este caso, esto es una V mayúscula.
Bueno, entonces la potencia se define así. Bueno, esta es la notación: P mayúscula igual al trabajo realizado en un tiempo determinado. Y observamos que dV de t es igual a la integral del campo eléctrico fruto escalar con la densidad de corriente por el diferencial de volumen. Entonces la potencia queda como entonces esto es conocido como la ley de Joule. Bueno, ahora para la densidad de potencia se define como la cantidad de potencia en un determinado volumen. Bueno, entonces densidad de potencia lo anotaremos como omega p pequeña, ¿cierto? Esto es una minúscula. Entonces es la densidad de potencia es la potencia en determinado volumen. Entonces omega p es igual a dp en dv. Y de la ecuación 4, ¿cierto? Si realizamos esto, entonces queda bueno, acá observamos que se cancelaría realizar la derivada. Entonces nos queda la densidad de potencia definida como producto punto entre el campo escalar y la densidad de corriente. Esto sería un escalar. Ahora, de la ley de Ohm de forma puntual, que sería en este caso expresado como la densidad de corriente igual a la conductividad por el campo eléctrico. Entonces, sustituyendo la densidad de corriente, obtenemos que la densidad de potencia es igual a acá por la magnitud del campo eléctrico al cuadrado. Bueno, en el caso de un conductor con sección transversal, acá vamos a tener esto va a ser en un cilindro infinitesimal, entonces una superficie muy pequeña y acá una longitud muy pequeña. Entonces el volumen de este cilindro sería definido como el producto punto entre dl ds. ¿Cierto? Porque son vectores dl y ds. Acá ds sería como un producto cruz que sería entre la longitud acá de el radio de mi circunferencia con otro acá. Esto nos daría un vector normal que representa la superficie. Bueno, entonces la ecuación
La ecuación 4 queda definida de la siguiente forma: como la integral, ¿cierto? Sustituyendo el diferencial de volumen, entonces quedaría dl punto ds. Ahora repartimos diferenciales por las propiedades del producto punto. Entonces podemos expresar como dl por la integral en la longitud y está en la superficie será nuestra ecuación. Bueno, en este caso esta sería nuestra ecuación 6. Bueno, acá sería la 5, 6 y 7. Bueno, ahora tomando en cuenta las definiciones de potencial eléctrico, y la de corriente eléctrica, entonces vamos a definir como potencial a la integral del campo eléctrico punto por el diferencial de longitud, y la corriente eléctrica como la densidad de corriente punto por el diferencial de superficie. Bueno, entonces la ecuación 7 queda como potencial es igual al voltaje por la corriente eléctrica. Bueno, potencial eléctrico por la corriente eléctrica. Nuestra ecuación 8. Bueno, ahora aplicamos que el potencial eléctrico es igual a la corriente por la resistencia eléctrica. Y entonces nos queda que entonces sustituimos el potencial eléctrico. Nos queda definida la potencia como I al cuadrado, o sea la corriente eléctrica al cuadrado por la resistencia, ¿cierto? Sustituimos acá el potencial y potencial eléctrico y nos quedaría IR por I, entonces sería I al cuadrado por R. Sería nuestra ecuación 9. Y esta es la forma más común de la ley de Joule. Muchas gracias.